Bueno, entonces seguimos. Está bueno el debate. Vamos a alargar otro debate un poquito más adelante. Y, porque está bueno, está bueno. Es un poco el planteo también. No es directamente sobre la minería en sí mismo, sino sobre sobre la visión que tenemos de la sociedad, ¿no? Un amigo mío, con el cual he trabajado, un especialista en tema de residuos sólidos y residuos en general, y él siempre llama a los rellenos sanitarios los yacimientos de minerales del futuro, porque piensen ustedes, dentro de, digo, pongamos un número, 50 años, cuando ya tengamos una tecnología, no sabemos cuál todavía, pero que podamos tranquilamente reciclar absolutamente todo un relleno sanitario que debe tener todo y absolutamente todo lo que nos querramos imaginar, ¿no? O sea, la basura de los humanos representa su realidad cotidiana, ¿no? Tiramos de todo, consumimos de todo, lo usable, lo no usable, lo que perdemos, lo que no perdemos. Piensen ustedes en 50 años que entra una máquina especialmente preparada y va consumiendo el relleno ese lleno de basura, y del otro lado van saliendo láminas de cobre, cables Puede, de caños de plomo, hierro, ¿eh? puede ser. Puede ser, puede ser. Él los llama los yacimientos del futuro, ¿no? Eh, bueno, pero fíjense un poco también para ir poniendo, esto está en diapositiva, ¿no? En el PowerPoint, eh, esto es un ejemplo de todo lo que se utiliza en una casa, ¿no? Ustedes más o menos lo intuyen a eso. En en un celular, una computadora, en un vehículo, cada vez más hay un aumento, o ha habido un aumento progresivo, inclusive de cada uno de los elementos de la naturaleza que hemos ido utilizando, ¿no? Hoy es, es común escuchar la utilización de las famosas tierras raras. Se llaman así simplemente porque dentro de la tabla periódica de elementos, estos elementos que se utilizan no sé, la industria de la electrónica y todo eso, está en el sector de las tierras raras, ¿no? Eh, y cada vez más, cada vez más. Después tengo otra diapositiva que capaz que se las mando para que trabajen sobre eso, que habla sobre el aumento de la explotación de distintos minerales a lo largo de los últimos 100 años, en una progresión, digamos, per cápita, es decir, proporcional al aumento de la población y en producción neta. Es muy interesante para analizarlo, ¿no? Pero bueno, esta diapositiva la vamos a pasar, es una diapositiva como pueden encontrar los usos de la minería. Pero ahora les voy a tirar otro temita interesante, que es esta paradoja del rechazo social, que es un poco de lo que estamos hablando. ¿eh? Hablando del riesgo ambiental de la industria minera, este es un tema al que tenemos que encarar directamente. Entre otras cosas, porque acá hay, a ver la mejor forma para desarrollarlo. Por un lado, los mineros siempre le tienen miedo a abrir digamos, abrir la caja de Pandora que creen que tienen entre las manos con el tema de la minería, eh, siendo que es una necesidad de todos en general. Pero, y en un momento, y también creo que los mineros en general piensan que si no dicen nada de lo que están haciendo, lo hagan bien o lo hagan mal,
la sociedad no se va a enterar. Y si no se entera, nadie le va a romper los quinotos a la hora de hacer el trabajo. Hoy eso es una tontería por varios motivos. Primero, por la información que hay y por cómo vuela la información, uno se entera de todo al segundo, y porque no hay forma de ocultar esta información. Pero además es una tontería porque muchas de las cosas que se hacen en minería están bien hechas. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, está bien, si querés no exploto, pero nos vamos a quedar. O sea, esa paradoja significa, por un lado, yo la extiendo un poco, ¿no? Y con esto dejo que ustedes también, no lo tengo bien desarrollado, pero prefiero que sea así más espontáneo. En el sentido, por un lado, los mineros que no quieren que se sepa y que defienden la minería a rajatabla, con un discurso antiquísimo, por así decirlo, diciendo, bueno, pero si no querés la minería, entonces tirá el auto y usá un caballo, atracción a sangre, lo cual es una tontería. Por otro lado, esto impide, esta falta de diálogo impide que la propia industria abra las puertas para que conozcan. Es cierto que puede haber algunos problemas o algunas situaciones que sean complejas, pero por ejemplo, una de estas paradojas se dan en el uso del cianuro en la minería a cielo abierto. Entonces se le tiene terror al cianuro y por parte de los ambientalistas usan la bandera del no a la mina por el tema del cianuro, y el cianuro es el menor de los problemas en minería. Entonces, este juego de no, pero yo utilizo, o el no a la mina se presenta desde ciudades donde está todo organizado, yo tengo mi oficina, tengo todas las cosas, pero el no a la mina, les voy a dar un ejemplo, el yacimiento de Navidad en la provincia de Chubut está en el medio de la provincia de Chubut. Los que viven alrededor sí quieren la minería, pero los que no la quieren están en las ciudades. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? ¿Se entiende? Les doy un poco la palabra a ustedes, para que digan lo que piensan. No, bueno, yo creo que parte de la mala prensa es un poco el amarillismo de la sociedad, de que se toma algo como el cianuro, que en este caso es lo menos riesgoso, digamos, dentro de la minería, pero como ya está influenciado en la opinión pública, se toma y se usa, como puede ser para cualquier otro tema. Pero bueno, después también creo que los lugares donde están los yacimientos son importantes porque por un lado no se puede vivir sin minerales y por el otro seguramente la gente que vive alrededor es su fuente de trabajo. Está bien. Pero por otro lado creo que con toda la plata que mueve la minería y con todo lo importante que es, un montón de veces la mala prensa se la generaron ellos mismos por no hacer las cosas como corresponde. Entonces, bueno, creo que ahí hay como un debate con la opinión pública, pero sí creo que se podrían hacer mejor las cosas en minería. O sea, en cuestiones ambientales, no solo en minería, en todas las industrias se le debería dar una importancia real. Cuando dejan los agujeros en la tierra o los pozos petroleros abandonados sin hacer la remediación correspondiente, sin cerrarlos como corresponde, eso no está bien. O sea, vos tenés que cumplir con tu trabajo, y cumplir con tu trabajo es una vez que se terminó y no hay más minerales o no hay más petróleo, cerrar el yacimiento como corresponde, en las condiciones que corresponde. Y eso generalmente no se cumple, o no se cumple por lo menos me parece que acá. Yo creo que en otros países, o sea, la Barrick no creo que haga lo que hizo acá en Canadá. Pero bueno, creo que se podrían hacer un poco mejor las cosas desde la parte de las mineras. Y te quería preguntar, ya que vos dijiste que estuviste como en todas las etapas, si cada vez que vos estuviste, viste que se hicieran realmente todas las cosas bien como se deberían hacer.
En principio, hay dos cuestiones. Quiero decir una cosa antes. Hay pasivos ambientales, que es un poco de lo que vos estás hablando, ¿no es cierto? Que son muy antiguos, muy antiguos. Digamos, cuando no había legislación. Y ese es uno de los puntos también que hay que tener en cuenta, y es que las provincias, en el caso de Argentina vamos a hablar, eh, las que tienen la capacidad tanto de entregar, por así decirlo, de llevar adelante la gestión de los recursos como la gestión ambiental de la provincia, son los gobiernos provinciales. Ahí ya, y tienen, por un lado, tienen un marco normativo a nivel nacional que está más o menos organizado. En el caso de la minería hay una ley específica para el ambiente, para los estudios de impacto ambiental y todo eso, y cada provincia genera su propia regulación ambiental. Eso está. Ahora, ¿tienen, ¿tienen suficientes recursos en personas, en dinero y en posibilidades para poder hacer el control ambiental que se necesita? No, no lo tienen. No lo tienen, y en algunos lugares un poco más y en otros lugares un poco menos. Me toca a mí, en lo personal, por ejemplo, en nuestra empresa, más de una vez hemos tenido que pagarle la nafta, pero porque queríamos que vinieran al yacimiento. Es un yacimiento muy sencillo, no tiene ninguna cosa extraña, pero les pagábamos la nafta a la gente de ambiente para que, bueno, para que vinieran y para que vieran y todo eso. O sea que nosotros colaborábamos de alguna forma para que se pudiera hacer este control. En el caso de la Barrick, todavía yo me estoy preguntando cómo, no solamente, porque una cosa es un accidente, pero ya cuando ese accidente se repite y el manejo de los recursos internos se hace y de lo que se dice se maneja como se manejó, uno no entiende nada, no entiende nada, porque eso le hace peor a la minería, que es en el hecho de decir, sí, puede haber accidentes, obviamente que puede haber accidentes. En cualquier industria, piensen ustedes lo que se mueve en términos de material, de la cantidad de maquinarias que se mueven todo el tiempo, ¿cómo no va a haber situaciones que potencialmente pueden generar un accidente? Con lo cual, pero esos accidentes tienen que estar estipulados. Entonces yo digo, yo puedo tener un accidente, pero tengo que saber si tengo un protocolo, primero para evitarlo lo más posible. Si no lo puedo evitar, o si yo no lo pude evitar, tengo que tener un protocolo de remediación o de mitigación de ese accidente. Entonces eso tiene que ser inmediato. En la industria nuclear, por ejemplo, es mucho más fuerte esto, mucho más fuerte, porque una cosa es un derrame de un oleoducto, en el caso de Minera Lumbrera hace unos años atrás, o de un derrame de cianuro, o de una, que no era cianuro puro, por supuesto, pero era un material que tenía un poco de cianuro, que bueno, sí, que puede ser peligroso, y otra cosa es un problema como una central nuclear donde puede haber un accidente, puede generar muchas vidas, ¿no? Pero también, fíjense, accidentes de todo tipo. En una presa en Italia se produjo un deslizamiento que terminó colapsando el dique y arrasando el pueblo que estaba debajo. Es decir, este tipo de accidentes ocurren en todos lados. Yo creo que la legislación tiene que ajustarse un poco, pero está dentro de los cánones, digamos, normales. Es decir, la legislación permite por parte del Estado ese control, lo permite. Es los estudios de impacto, sí.
Si uno ve, por ejemplo, nosotros en Chubut, aún no teniendo explotación, porque estamos completamente parados, tenemos que presentar nuestro estudio de impacto, tenemos que presentar el plan de cierre, tenemos que presentar, y el estricto, y cuando les digo que nos controlan, por lo menos en los papeles. Después tienen que hacer el control que les cuesta un poco más, ir al lugar, bueno, Chubut es una provincia un poco grande, como para ir, no tiene mucha explotación, pero piensen en San Juan, que tiene un montón de minas, Jujuy, Córdoba, es complicado, digamos, es complicado. Pero bueno, ahí es donde, donde los recursos del Estado tienen que ser bien aplicados, ¿no? Pero bueno, en mi Sí, además, experiencia, ¿qué es lo que sí, se destina a ambiente, ¿no? Porque, digamos, si bien el marco legal está buenísimo y es bastante completo en comparación con otros casos, con otras épocas, también tener 3 inspectores para todo, por ejemplo, para toda la provincia de Buenos Aires, y la verdad que no sirve mucho. Donde el tipo, empresa, sea minera, sea lo que fuere, dejó un pasivo ambiental, se fue, se dio a la fuga o se dio a quiebra y listo, ya está. Entonces, y no lo encontraste nunca más, y el exacto. OPDS o quien sea se tiene que hacer cargo de ese pasivo, por lo que no tienen recursos tampoco. Entonces, es como una cadena que nunca termina y es complejo, es muy complejo. Sí, así es, así es. Es un poco lo que, eso se da en... La industria minera tiene la particularidad, digamos, de que es una industria que está hoy muy puesta sobre la mesa. Y eso está bueno porque siempre ha sido una industria en donde, por ejemplo, no se hablaba del cianuro, no, hasta hace relativamente poco se empezó a hablar del cianuro, y la industria minera tenía un código del cianuro. De hecho, si ustedes buscan código del cianuro, tienen ahí una cantidad de información impresionante para la forma de manejar el cianuro, ya sea desde la fábrica, digamos, la industria que genera y que fabrica el cianuro, el traslado del cianuro a los distintos centros. Pues piensen que el código del cianuro no se aplica solo a minería. La minería utiliza un 10 o un 15% del cianuro que se utiliza en la industria. Sin embargo, la única industria donde aparentemente se utiliza cianuro es la minería, ¿no? El otro 90% del cianuro, ¿en qué se utiliza? Esa es una buena pregunta, ¿no? Pero entonces ese código especifica en detalle cómo se trabaja el tema del cianuro dentro de la minería y dentro de la industria. En mi experiencia, las grandes empresas, no conozco Barrick y tengo, digamos, esta opinión, digamos, en contra de lo que ocurrió, obviamente, pero por ejemplo, sí estuve casi 10 días, 2 veces en Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, y ahí recuperan una parte del cianuro. Pongamos que recuperan, no me acuerdo, la verdad que no quiero decir una barbaridad, pero pongamos que un 70, entre un 60 y un 80% del cianuro que se utiliza. Por dos motivos. Uno, por el tema económico fundamentalmente, porque el cianuro es muy caro. Y además del riesgo que implica el traslado de cianuro del puerto a la mina. Pero además, porque de esa forma se va retirando parte del cianuro que de otra forma iría a parar a los diques de cola. Y en los diques de cola apenas queda creo que son 0, no, tampoco lo tengo en la mente ahora, pero yo creo que son 7 ppm de cianuro digamos, dentro de lo que es el propio dique de cola. Si no fuera porque el dique de cola tiene otros elementos, desde el punto de vista del cianuro no habría ningún problema. Y también el tema del cianuro se maneja por el pH. Recuerden ustedes que digamos, el cianuro, en realidad el peligro del cianuro es cuando el pH empieza a bajar. En un ambiente alcalino, el cianuro es completamente, digamos,
no hace nada, ¿no? No hay que tomárselo, obviamente. Pero el problema del cianuro es cuando baja el pH, y entonces ahí sí se produce ácido cianhídrico, que es justamente el peligroso o el mortal. Y en esto, en Cerro Vanguardia, digamos, los protocolos con el cianuro son impresionantes, ¿no? Nosotros hemos estado caminando por entre medio de las zonas de lavado del mineral, y que era un líquido completamente cianurado a cielo abierto, y nosotros caminábamos y no estábamos ni con barbijo, ni con máscaras, ni con nada, ¿no? Fuimos a ver el lugar donde estaban guardando el cianuro, todo con una serie de protocolos, pero completamente seguros. No ha habido ningún accidente de cianuro en Cerro Vanguardia desde que, hace 20 años atrás. O sea, siempre y cuando entonces haya un cuidado, haya protocolo, es como ahora con el coronavirus, es decir, mientras haya un cuidado, haya un protocolo, vamos a minimizar las posibilidades de un accidente, hasta hacerlo 0,0 no sé cuánto, ¿se entiende? O sea, tenemos que bajar todo el tiempo las probabilidades de que haya un accidente y tener las alternativas que se tienen que tener en el caso de que hubiera un accidente. ¿Qué hacer en el caso de un accidente, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito mejor cuando veamos la industria nuclear, pero en el caso de la minería, digamos, no llega a ser tan, bueno, lo es en accidentes tan grandes como la rotura de un dique de cola, cosa que no ocurre, digamos, seguido, por suerte. Pero digamos, así como se han roto diques de agua, también se pueden romper los diques de cola. Eso obviamente tiene que haber algún sistema de contención o algo que lo mitigue, ¿no? ¿Alguien quiere hacer otro comentario? ¿Quién todavía no? Vamos a hacerlos hablar a todos. A ver. ¿Quién queda por hablar? ¿Quién queda por hacer algún comentario? ¿O esperamos, seguimos un poquito adelante? Ya les di la salida, dije seguimos un poquito adelante, entonces. Bueno, seguimos entonces. Ahora les voy a hacer, vamos a ver así más o menos rápido, porque tampoco hace falta que le demos tanta, porque pueden verlo hasta en un video y todo, pero vamos a ver un poco la forma de explotación de... ¿Sí? ¿Después lo mando en Power? Ya está puesto en el Dropbox, ya está. Ah, listo. Y que si quieren lo pueden ver ahora Sí, no, porque no lo veía bien desde el celular, pero sí. Ahora voy a buscarlo en el Dropbox. Dale. Igual yo se los voy leyendo porque son muy sencillas las diapositivas, no tienen mucha info. Vamos a ver que básicamente rápidamente, ¿no? La explotación minera. ¿Qué es la explotación minera o cuáles son las formas de explotación minera? Miren, tenemos dos formas muy sencillas. Una es a cielo abierto, o cantera, o como decimos el open pit, la minería a cielo abierto. Minería a cielo abierto es sencilla, nosotros llamamos así a toda la minería que se hace, ya sea cantera para explotación de áridos, o los gigantescos agujeros que se hacen para la explotación de oro, cobre o hierro, carbón, ¿no? Y la otra forma de explotación es la subterránea. La que estamos acostumbrados en las películas del oeste, que se meten con el pico y pala a buscar la mina de oro. Hay muchos tipos de minerales que se explotan de forma subterránea. Y obviamente ambas se pueden combinar. En ese sentido, como para adelantar un poquito la idea, acá yo les podría hacer un pequeño dibujito nada más, como
como para que ustedes tengan lo que vamos a ver después, pero como para empezar, si yo tengo la superficie, una superficie de la Tierra, yo voy a tener distintos tipos no vamos a ver los distintos tipos de yacimientos, ni mucho menos, pero en principio vamos a tomar un yacimiento típico que es en beta. Entonces podemos tener una beta tal como esta. Nosotros tenemos una beta que puede ser desde fluorita, de oro plata, puede ser una beta de carbón, pueden ser muchos tipos de minerales que se forman en beta. Estas betas en general se implantan o se generan en rocas. En este caso yo estoy marcando como si fuera una roca ígnea, un granito, en zonas de debilidad o en zonas de fracturación, donde se ha generado alguna debilidad, y en esta zona se produce un ingreso de fluidos hidrotermales cargados por minerales. Pues, en general son fluidos muy silíceos y que pueden ser cargados con oro, fluorita, todos los elementos que a ustedes se les puedan ocurrir. Manganeso, molibdeno, tungsteno, etcétera, etcétera. Muy bien, ahí tenemos nosotros entonces la roca de caja. Profe, Sí. ¿cómo se llama lo que pasa por la beta? ¿El Estoy líquido? mirando cuánto nos queda. Nos quedan 13 minutos. Es un fluido hidrotermal. ¿Por qué digo hidrotermal? Porque es uno de los tantos tipos de mineralización. En general, si uno mirara, se los voy a dibujar como en zoom, voy a hacer un zoom out. Yo tengo acá la superficie y tengo acá la beta que me llega. Esa beta sería la línea. Y tengo acá abajo, hace muchos años, un magma. Este magma genera, por supuesto, una presión, y el magma no solamente tiene roca fundida, sino que tiene agua y sílice a muy alta presión. Cuando se produce una fractura, como esta que estamos viendo acá, como si fuera una fractura, obviamente el agua va a tender ir hacia zona, como si fuera una despresurización. Entonces va a meterse el agua y va a colarse por a veces puede llegar a la superficie como no, pero esto también puede ser erosionado y finalmente queda, digamos, no lo voy a poder borrar porque esto borra las líneas completas, ¿no? Pero podríamos decir así, voy a hacer así, miren. Entonces queda esto, entonces ahí sí puedo usar el borrador, borro esta, y queda finalmente la beta con la superficie, que es lo que vemos acá en el dibujo más grande. ¿Lo ven? Esa sería una mineralización de las tantas que hay, ¿ok? Muy bien, nosotros ahora queremos explotar esto. Entonces lo vamos a hacer de la forma más sencilla posible. ¿Qué significa más sencilla? Más barata posible. Obviamente lo primero que voy a hacer va a ser irme con el pico y la pala y voy a cavar un agujero más o menos como este. ¿No es cierto? Voy a sacar el mineral, todo este mineral que está acá lo voy a ir sacando. Esto sería una cantera, ¿sí? Una cantera a cielo abierto. Hay que ver, esto puede ser 10 metros, 20 metros, 30 metros. Estoy hablando de una minería más pequeña. Pero resulta que necesito un poco más. Entonces voy a hacer otro hueco como este. De este lado, no hace falta que yo siga cavando. Pero ya acá hay un material estéril, esto que estoy dibujando acá, que empieza a sumarse al mineral. Entonces yo a este material de acá tengo que darle un costo, ¿no es cierto?
Tengo que ponerle explosivo para sacarlo, tengo que usar palas para retirar ese material, etc. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa relación puede ser un estéril, o sea, mena, como decimos, esto sería la mena, la mena, y este material sería el material estéril. Horrible cómo se escribe con esto, pero bueno. Resulta que esta mena estéril va a ser 5:1, porque voy a sacar 5 de mena y 1 de estéril. Pero si yo necesito más material, fíjense, la relación se me empieza a hacer, porque yo no puedo dejar esta pared así, este triángulo, porque cualquier persona que se ponga a trabajar acá tiene muchísimas posibilidades de lastimarse, o de que este bloque se le vaya para allá y lo aplaste. ¿Ustedes se pondrían a trabajar en un lugar así? No, ¿no? Bueno, muchas personas lo hacen. Y yo he estado en lugares así también, mirando para arriba, para abajo, miro ese cacho de piedra, qué bárbaro, ¿no? Bueno, una inconsciencia total, pero bueno, esto, esto ocurre. Pero bueno, en las buenas prácticas, yo lo que tengo que buscar es un talud que tenga una estabilidad. Entonces yo hago una zona de estabilidad con la cual, pero que me cuesta dinero. Entonces yo voy a ir aumentando. Esto va a ser 3:1, 1:1, hasta que en el momento que yo saque 1 de mineral y 1 de estéril. Después yo voy a para sacar este mineral de acá, cuando yo ya voy a tener que hacer un agujero tal como este. ¿Cierto? Pero esto yo no puedo tener este talud. Entonces voy a tener que tener este tipo de talud. ¿Lo van viendo? Entonces yo voy sumando estéril, sumando estéril, sumando estéril, hasta que es 1:5. En realidad es al revés como se mide, pero no importa. Pero ustedes lo están entendiendo así, así se entiende bien. ¿Ok? ¿Se entiende? Llega un momento en que esta relación 1:5 es inviable. Porque ya me cuesta tanto sacar el estéril que no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo voy a hacer un pozo acá y voy a tirar galerías acá. Entonces, voy a sacar muy poco estéril y voy a sacar solamente el material que esté acá. Acá voy a poner un pocito, una roldana, y voy a sacar el mineral de abajo hacia arriba. Entonces voy a hacer las dos. Por un lado voy a tener la explotación a cielo abierto, y por otro lado la explotación subterránea. ¿Lo ven? Es la combinación de ambas. Muy bien. Entonces, esto, vamos a combinar un poquito esto, es lo que podríamos ver en algo más bonito, pero una cosa es que yo se los cuente de a poco y otra cosa es que ustedes lo vean acá. ¿eh? Acá se ve perfecto, pero de la otra forma lo fuimos construyendo. ¿eh? Entonces, acá tienen un método de explotación a cielo abierto, el open pit, y abajo tienen la explotación subterránea, que tiene, por supuesto, distintísimas formas de hacerlo, dejando columnas, dejando esto, dejando lo otro, y haciendo un montón de... A ver, ¿lo ven bien? Podría... Bueno, sí, después lo van a tener ustedes. ¿Y qué hay acá? ¿Qué tenemos acá? Uy, perdón, no quería hacer esto. Quería hacer esto. ¿Qué tenemos acá? Este cuadro que indico acá. Esto es el costo de extracción versus la profundidad. Obviamente, si yo tengo a cielo abierto, esto que tengo acá es que, obviamente, a mayor profundidad voy a tener mayor costo. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de lo subterráneo, ya tiene un costo alto porque hay que hacer todo un trabajo subterráneo para poder costear y sacar el mineral.
Pero llega un momento en donde la relación es mucho menor. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer en una explotación combinada es utilizar el menor costo posible y cuando llego a este punto, seguir con subterráneo. ¿Se entiende? Sí. Entonces yo voy a tener siempre el menor costo posible para la explotación. Llega un momento, yo no sé si lo tengo acá, no lo tengo acá. A ver, déjenme ver si está acá. No, hay en otra diapositiva de otro PowerPoint, se lo voy a pasar, está la relación cuando, en este caso, podríamos poner acá, donde por debajo, podríamos ponerlo en color así, debajo de una cierta relación, acá no se puede hacer minería porque, digamos, gastaría más de lo que vendo. ¿Se entiende? Hay un punto, en donde, lo mismo que los costos llegan a un momento en donde acá también se tiene que abandonar hay una profundidad a la que ya no se puede hacer minería. ¿Ah? Ahora, en algunos casos, por ejemplo, en la mina de hierro de Sierra Grande, esta distancia son 400 metros de profundidad. ¿Eh? Para que ustedes se den una idea. Donde obviamente tiene que haber además sistemas de ventilación, porque a 400 metros aumenta, por el gradiente geotérmico, aumenta la temperatura. Por lo tanto, eso también son limitantes para la minería subterránea. ¿Ah? ¿Van viendo cómo funca la cosa? Nos quedan 2 minutitos nomás. Y ya enganchamos el otro. Un poco en un súper resumen, acá se los voy a mostrar en las etapas del proyecto minero. Tenemos una investigación, modelización, explotación, procesamiento y comercialización. Y para llegar a la vida útil de un yacimiento tenemos una exploración, diseño y construcción, la explotación y la clausura de la mina. En estos casos se produce la recuperación de los terrenos y en muchos casos se genera un mantenimiento y un monitoreo ambiental durante la vida que sea necesaria. 50 años, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora les voy en el próximo bloque, ahora vamos a una tanda, y ya les hago la propaganda de Ventus Minerals. Entonces vamos a una tanda y volvemos enseguida. Les voy a comentar simplemente un poco el tema de la inversión, y después ya vamos a ver específicamente los riesgos. Nos queda apenas un minuto.